Bueno, mis amados, si ya ofrendó, se puede colocar de pie; si no ofrendó, se queda sentado. Gloria al Señor. Todos de pie, vamos a abrir la palabra del Señor en Santiago capítulo 1, versículo 2. Damos un saludo muy especial a todos los que están conectados a través de la red estéreo, conectados a través de Facebook y a través de YouTube. Que Dios los bendiga de manera muy especial. Santiago capítulo 1, versículo 2. Vamos a leer hasta el versículo 8. Bendito el Señor. Puede confirmar con un amén cuando esté en la cita. Gloria a Dios. Vamos a leer al unísono bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. Gloria al Señor. Que Dios nos ayude, queridos hermanos. Esta palabra yo sé que va a ser de mucha bendición para cada uno de nosotros. He titulado este mensaje: persiste hasta alcanzar lo que anhelas. Persiste hasta alcanzar lo que anhelas. Vamos a orar, que Dios nos bendiga en este momento especial. Amado Dios que estás en el cielo, te doy gracias por darme la bendición, el privilegio, aleluya, de estar de nuevo en tu casa con mis hermanos, con la iglesia, Señor, de estar aquí para adorarte, para cantarte, para servirte. Lo que hacemos, lo hacemos de corazón, y lo hacemos, Señor, porque a eso tú nos has llamado, predicar la palabra, y queremos hacerla, oh Dios, esa exposición de la mejor manera, con la gracia, con el respaldo del Espíritu Santo. Y yo te ruego que me ayudes en esta noche a transmitir el mensaje, y que tu pueblo sea bendecido, sea edificado de manera especial. Ayúdanos, Señor, en esta noche a prestar atención al mensaje, a tomar, Señor, atenta nota de cada palabra, Señor, que tú tienes para nosotros. Lo pido, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, que bendigas a los que están presentes en este lugar, pero también los que están conectados a través de la internet, Señor, en diversas partes del mundo, Señor, donde llegue este mensaje, que sea, oh Dios mío, produciendo un efecto maravilloso, transformador y positivo. En el nombre de Jesús yo te lo pido, Padre. Amén y amén. Dando gloria a Dios, se pueden sentar, mis amados. Bendito el Señor para siempre. ¿Cuál es el tema? Persiste hasta alcanzar lo que anhelas. ¿Cuántos queremos ser victoriosos hasta el último día de nuestra vida? Levante la mano. Estoy seguro que ningún cristiano quiere terminar la carrera fracasado. Tengo dos objetivos en este mensaje, los cuales son muy significativos para nosotros los cristianos. En primer lugar, recordar lo importante de persistir hasta alcanzar la victoria. Persistir hasta alcanzar la victoria. Y en segundo lugar, recordar cuáles son los enemigos de la persistencia. Toma nota, por favor, porque este mensaje va a ser muy útil hasta que Cristo venga. Amén. David le oró al Señor en el Salmo 39:4 diciendo: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. En ese mismo Salmo 39:4, la versión de la traducción, Nueva Traducción Viviente, dice: Señor, recuérdame lo breve que será mi tiempo,
sobre la tierra. Recuérdame que mis días están contados y cuán fugaz es mi vida. Seguramente algunos en las horas de la madrugada recordaron de este día. Amén. Los que sintieron, yo la verdad no recordé, yo estaba muy profundo a eso, como ¿a qué hora fue? Como el temblor, 12 y eso, por ahí fue. Pues muchos se acordaron ahí cuán breve es nuestra vida. Escuché mucho o leí muchos comentarios que algunos se asustaron demasiado, pensaron que hasta ahí llegaban, pero por la misericordia de Dios no se cayó ninguna casa. Amén. O bueno, no vi noticias, no sé si se cayó algo, la verdad, solo leí algunos comentarios. David oraba, hermano, de esa manera al Señor, porque si algo debemos tener claro es que el tiempo pasa y hay bendiciones que nosotros no podemos dejar pasar de largo. Hay una bendición para nosotros mañana. Hay una bendición para ti, para mí este año. No será para el 2019 porque el 2019 Dios tiene otra cosa mejor para nosotros. Para cada tiempo Dios tiene una bendición. David oraba, Señor, ayúdame a entender. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy, porque cuando usted se da cuenta, hermano, que es frágil, que es humano, que la vida no está comprada, entonces usted no vive resignado ni perdiendo el tiempo. Usted dice, voy a hacer lo mejor porque no sé si mañana sea el último día de mi vida. Amén. Y David oraba así, sinceramente, porque entendía que nos vamos desgastando exteriormente, lo cual indica que hay un fin para nuestra existencia humana. Todos tenemos nuestro cuarto de hora. Amén. Nuestros días están contados, y si están contados, pregunto de nuevo, ¿cuántos queremos ser victoriosos hasta el último día de nuestra vida? Yo quiero morir cumpliendo el propósito de Dios. Imagínate morir fuera del propósito de Dios. Yo quiero morir en la voluntad de Dios. Y así será en el tiempo de Dios y en la voluntad del Señor. Partiremos a su presencia. Puede ser que la voluntad del Señor sea que todos los que estamos aquí nos vayamos, amén, vivos, no pasemos por la muerte, sino que escuchemos la final trompeta y seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos y seamos levantados a la patria celestial. Amén. Puede que ese sea el propósito del Señor. Pero si el Señor tardara en venir unos 100 años, pues yo pienso que ya en 100 años seguramente no estaré por acá. Y la mayoría, por no decir que el 99.9% no estará aquí en 100 años. Amén. Seguro que todos queremos morir siendo exitosos o victoriosos en Cristo. Nadie quiere terminar fracasado y mucho menos condenado. Ahora bien, hay que entender lo siguiente. Todo aquel que se quiere ir de esta tierra victorioso debe estar dispuesto a librar una batalla diariamente, una batalla continua. Llegar a la patria celestial en victoria es algo que no es gratis. Tendremos que vencer sí o sí a los enemigos de nuestra alma o nuestra vida espiritual. Porque es muy claro que para ser victoriosos en el área que sea hay que pagar un precio. Amén. En el área que tú quieras triunfar tienes que pagar un precio. Voy a colocar dos ejemplos muy sencillos, muy cotidianos. Nosotros, por la gracia de Dios, podemos ir hoy a un doctor, a una clínica para ser atendidos. Y uno se da cuenta que en cada clínica hay doctores o médicos muy destacados, doctores admirados. Ellos tuvieron que pasar por un proceso para llegar hasta ese nivel donde ellos se encuentran. Tuvieron que estudiar medicina, la cual no es para nada fácil. Pienso que más que vocación es disciplina, muchos trasnochos, muchos esfuerzos para tener la información y la formación de un excelente profesional que sabe formular, que sabe decir, abramos aquí, cortemos aquí, unamos aquí. Amén.
Esto es algo tremendo, es un proceso de formación, de disciplina. Por eso si hoy conocemos a un médico exitoso es porque ese hombre estuvo dispuesto a pagar un precio. Si es reconocido, y a veces nosotros entramos al consultorio y tiene 20, tiene 30 cartones ahí, y a veces uno dice, uy, como ¿qué se creerá, no? No, pero la verdad es que cuando uno ve eso, a uno le da seguridad, que no está en cualquier parte, sino que está en las manos de un experto. Todo eso que él tiene colgado ahí le costó algo, tuvo que pagar un precio. Si conoces a alguien exitoso hoy en un área es porque pagó un precio. Ejemplo, los deportistas de élite mundial o atletas de alto rendimiento. Ellos todos los días, eso no es de una temporada, sino que todos los días deben pagar un precio y no cualquier precio. Es más, si ellos se trazan la meta de ser medallistas olímpicos, deben entrenar más duro que cualquier otro atleta promedio durante 4 años. Y por eso usted ve las lágrimas, no importa el deporte que sea, usted los ve llorando. Amén. ¿Por qué? Porque ellos pelearon durante 4 años con la pereza, con la indisciplina. Todos los días ellos se negaron a alimentarse de una manera inadecuada. Todos los días practicaron, todos los días entrenaron hasta perfeccionar la técnica. Esto es lo que nosotros vemos y por eso llegan a ganar los millones que llegan a ganar. Pero a nadie lo contratan si es indisciplinado, si no tiene dominio propio, ¿verdad? A nadie contratan si es una persona que cuando lo envían a la cancha juega de cualquier manera. No, si están allí es porque han pagado un precio e incluso siguen dispuestos a pagar el precio. Entonces, hermanos, las victorias no existen si antes no peleamos. Amén. No hay victoria si antes tú no has librado una batalla. No hay triunfos si antes no hemos hecho un sacrificio. No hay gloria si antes no hacemos la historia. No hay una corona si antes no cargamos una cruz. Yo sé que la mayoría queremos estar delante de la presencia del Señor, que el Señor nos llame a lista y que nos ponga una corona, ¿verdad? Yo pienso que ese es el anhelo de todos, obtener la corona de la vida eterna. Pero antes, para obtener esa corona, aquí en la tierra debemos cargar una cruz. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Pero nadie va a llegar a que le pongan una corona si no paga un precio, el precio de la santificación, el precio de la consagración, el precio de la búsqueda sincera al Señor. Todo tiene un precio en la vida. Y cuánto más la victoria. Todo logro, todo objetivo, toda meta alcanzada implica un precio. Miremos 1 Corintios capítulo 9, versículo 24. La palabra dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Corred de tal manera que lo obtengáis. Precioso. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ahí está claro. Si yo quiero obtener una victoria en alguna área de mi vida, tengo que estar dispuesto a pagar el precio. Esta carta fue escrita, mis queridos hermanos, con el objetivo de identificar los problemas en la iglesia de Corinto. Pero no solo era que los hermanos en Corinto se dieran cuenta de los problemas,
sino que hubieran soluciones. Y asimismo enseñar a los creyentes a cómo vivir por Cristo en una sociedad corrupta. En estos versos que hemos leído, Pablo quiere enseñar a la iglesia en Corinto que la vida cristiana es una vida que se debe desarrollar con un propósito, con metas, con objetivos. En otras palabras, lo que les quería decir el apóstol Pablo a los hermanos en Corinto era que la vida cristiana no era algo pasajero, no era algo de moda, no era algo vano o superficial. Y para ser más preciso y que todos lograran entender el mensaje de manera eficaz, el apóstol usa el recurso de los Juegos Olímpicos, que para aquella época eso era, imagínense, si hoy paraliza el mundo, que somos tantos millones, para aquella época era tremendo, ¿verdad? Y pone ese ejemplo y les dice y hace la comparación. La vida cristiana es muy similar al sacrificio que hacen los atletas. Allá ellos se esfuerzan por obtener un reconocimiento, por que les den una corona. Y les dice: si ustedes me ven sacrificando como apóstol y son testigos de los sufrimientos y las luchas que he enfrentado, quiero que entiendan por qué lo hago y por qué también ustedes lo deben hacer. Amén. Así que en ese momento los hermanos en Corinto son exhortados fuertemente. Y pienso que hoy también es necesario que muchos hermanos sean exhortados, porque a veces en la vida cristiana nos falta de esa persistencia y corremos con resignación, que decimos: yo sé que no voy a llegar de primeras, pero algo es algo, peor es nada. Yo voy a, así sea de rastra o por promedio, me van a entrar al cielo. Pero Pablo dice: no, corran de tal manera que lleguen primeros. No sean de esos que se conforman con ver desde las graderías el espectáculo. Dice: ni tampoco sean de esos atletas que se entrenan sin la meta de ser los mejores. No, yo me conformo con salir en las noticias y que digan que fui. No, ustedes corran de tal manera que obtengan el premio. Te pregunto, ¿cómo estamos corriendo? ¿Cómo estamos corriendo? De tal manera que un día el Señor ciertamente nos coloque la corona incorruptible de gloria. O quizás estamos diciendo: no, que Dios me ayude porque yo no sé si llegue hasta diciembre. ¿Saben? Lo que el Señor quiere es que nosotros tengamos esa valentía y esa disposición a pagar el precio. Que miremos secularmente a esos deportistas, a esos atletas, cómo se abstienen, hermano, de tantas cosas, de llevar una vida desordenada, hablándolo en su alimentación. Algunos dejan mucho que decir en su parte moral, pero cuando usted ve un deportista de alto rendimiento, generalmente tiene su hogar, tiene su esposa, tiene sus hijos. Ya hay uno que otro que se sale, ¿no?, del orden, pero uno puede ver a alguien disciplinado, ya reconocido, con una casa en orden. Y todo esto es porque ha sido entrenado y ha sido preparado precisamente para ordenar sus pasos. Así que si vamos a pagar un precio en la vida cristiana, que no sea en vano. Corramos la carrera cristiana de tal manera que obtengamos el premio. Si tú quieres obtener, vuelvo y repito, victoria en algún área, primero debes saber cuál es la meta. Amén. Lo que se traduce en tener propósito. Y después de saber cuál es la meta, estar dispuesto, en segundo lugar, a pagar el precio. Meta o propósito
Primera cosa que yo tengo que tener clara, y en segundo lugar, que a ese propósito, a esa meta yo no voy a llegar si antes no pago un precio. Así que cuando nosotros tenemos el propósito definido e identificada la meta, debemos emprender la marcha hacia ese objetivo acompañado de persistencia, acompañado de determinación. No hay que correr como a la aventura sin un objetivo, sin una meta. No hay que pelear como quien no tiene rival o contrincante. Por eso Pablo dice en el verso 26 de ese capítulo 9 de 1 Corintios: yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Está diciendo demasiado aquí el apóstol. Y ahí entonces el gran problema de muchos cristianos que carecen de claridad en el propósito. Porque hoy hay una cantidad de gente que dice: yo soy cristiana, pero carece de propósito. Están en un lugar porque alguien los invitó, se sintieron bien, les gustó la música, sintieron empatía con el predicador, un gran orador. Dijeron: wow, que este hombre tiene mucho que enseñarme. Se sintieron atraídos por algo humano, decidieron quedarse ahí como espectadores, como asistentes regulares, pero no han entendido el propósito. No han sabido por qué ahora ya no van a misa y ahora vienen a culto. Porque ahora no dan limosna, sino que dan ofrenda. Porque ya no rezan, sino que ahora oran. Y no saben por qué. Incluso la gente los mira como los mira. Triste decirlo. Pero por eso luego que el predicador no estuvo o que no hay música, tampoco hay disposición para seguir a Cristo y vuelven atrás. Esto de la vida cristiana requiere de esfuerzo, requiere de disciplina, requiere de determinación. Son factores esenciales, hermano. Si tú quieres perseverar, debes tener determinación para orar. Así tu carne no quiera, debes estar definido, determinado. Voy a orar. Voy a leer la palabra de Dios. Voy a servir al Señor. Voy a adorarlo. Amén. Recuerda, la disciplina y la determinación son insustituibles. Disciplina y determinación. Alguien quisiera que el Señor usara al pastor, le pusiera la mano y ahorrarse todo el proceso para llegar a la meta. Pero no, el Señor nos permite pasar por el proceso para que desarrollemos la disciplina, para que desarrollemos la determinación, para que desarrollemos la persistencia. Y Dios muchas veces nos entrena en persistencia. Cuando oramos una vez por alguna situación y no responde, una segunda vez y no responde, una tercera y no responde, ¿es que acaso Dios no me escuchó? No, es que el Señor quiere entrenarte en la persistencia. Porque sabe que un hombre que aprende a ser persistente, una mujer que aprende a ser persistente, seguramente peleará hasta alcanzar lo que anhela, peleará hasta alcanzar la meta. Por eso los cristianos no podemos quedarnos como espectadores. No te quedes mirando lo que otros dicen o hacen. Es más, no te quedes juzgando como otros viven o como otros hacen. Tú vive y tú corre tu propia carrera cristiana, porque al final será el Señor quien te dará el reconocimiento. Si algo detiene el crecimiento y el avance de muchos cristianos es que se quedan en la comparación. No, pero míralo, no ora y lo pusieron a cantar. No, míralo, lleva apenas 3 años, 2 años y ya está predicando. Y yo no, a mí ni me miran, a mí ni me saludan. Cada uno tiene que vivir su propia carrera y tiene que correr, amén, de tal manera
esté clarísimo que aquí no se trata si mi mamá ora, mi papá ora por mí. Yo tengo que orar, hermano. Yo tengo que buscar al Señor. Entiende que tu crecimiento, que tu progreso espiritual no depende de si otro corre, de si otro ayuna por mí, de si otro lee la palabra por mí. El desarrollo espiritual no depende de si otro busca a Dios o lee la Biblia por mí. El avance en la carrera depende de ti. Así que haz lo que debes hacer sin esperar que otro haga por ti. Debes entrenarte para correr y llegar triunfante a la meta. Si no hay crecimiento espiritual, entonces hay decadencia espiritual. Y puedo hacer un alto en esta noche y cada uno examinarse a sí mismo para reconocer cuánto hemos crecido o cuánto hemos menguado. Te pregunto, ¿has crecido espiritualmente este año? ¿O has menguado espiritualmente? ¿Has levantado tu promedio de oración o tu promedio de oración se ha ido al suelo? Oh, sí, pastor, yo ahora oro 10 horas diarias, gloria a Dios. Antes oraba 9, pero ahora oro 15. Dios te bendiga, el Señor te ayude, te fortalezca. Pero aquí uno no tiene que, amén, adularse porque ora 15 horas. Si tú oras 15, Dios te bendiga, vas bien en la carrera. De repente otro ora 10 minutos y va bien en la carrera. Aquí no se trata de juzgar quién ora más o quién ora menos. Es de autoevaluarnos, autoexaminarnos. Si esos minutos de oración están siendo provechosos, si realmente estoy creciendo en la búsqueda de Dios. ¿Será que esos 10 minutos están siendo favorables para que con la ayuda del Señor yo pueda permanecer firme hasta que el Señor venga? ¿Quieres ser victorioso hasta el último día de tu vida? Entonces tienes que ser disciplinado. Amén. Sea la carrera que sea, sea la profesión, la vocación, la meta, el llamado, el propósito. Si queremos ser victoriosos o exitosos hay que pagar el precio. Y en muchos casos ese precio tiene nombre: disciplina. Sinónimo de persistencia. ¿Qué significa esta palabra? Persistencia es firmeza y constancia en la manera de ser o de obrar. Por eso cuando iniciamos leyendo en Santiago, en el capítulo 1, el Señor nos deja clarísimo el mensaje. Verso 5: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Y el 8 no nos deja dudas del mensaje. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. O sea, los problemas no son los caminos, o el problema no son los caminos, el problema es el hombre. El problema no es el trabajo. El problema no es o no son los jefes. El problema es la persona en cuestión. Gente que no dura en una empresa ni 2 meses. Y en un año, por la gracia de Dios, lo contratan 3, 4, 5 veces. ¿Tú cómo estás? No, despedido. ¿Y qué pasó? No, ese jefe. Bueno, ora a Dios. La misericordia de Dios, a los 8 días tienen otro empleo. Y ahí están, y se lo encuentran a los 15 días. ¿Y qué pasó? No, me despidieron. ¿Y por qué? No, el jefe. Esto está extraño. Cuando todo el mundo está en contra tuyo, eso es raro.
Eso es extraño. A veces no son los jefes, no son las empresas, a veces no son los horarios, a veces no es ni siquiera el sueldo, es el hombre, es la persona en cuestión. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué será lo que el Señor piensa de nosotros? ¿Será que el Señor dice, mi hijo es fiel, mi hijo es constante, mi hijo es disciplinado, mi hijo está dispuesto a pagar el precio? Mi hijo está dispuesto a morir en el propósito que yo delegué o que yo le entregué. ¿Qué será lo que el Señor dice? Todo cristiano que quiera morir en el propósito de Dios debe conocer y practicar esta palabra, persistencia. Si tú no quieres morir, pero quieres estar en la voluntad de Dios y crees que el Señor viene en menos de 10 años, de igual manera debes conocer y practicar la palabra persistencia. Amén. Porque Mateo 24:13 dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hay que perseverar, hay que persistir. Pregúntale al de al lado, si tienes a alguien al lado, ¿hay algo por lo que estás orando? ¿O alguien por la que estás orando? Amén. ¿Aún no has visto la respuesta? Persiste, persiste. Pastor, ya no voy a orar más por eso. Si Dios lo quiere hacer, que lo haga, y si no, pues ¿cuántas veces uno escucha así a hermanos orar? Yo ya le dije al Señor, no ha hecho nada, ya pues debe ser que el Señor no quiere. Y lo que el Señor quiere es que tú persistas, que tú no te canses, que tú no digas, que tú no te resignes. Porque mucha gente en la vida cristiana anda resignada en lugar de estar peleando por su bendición. En lugar de estar librando, en lugar de estar pagando el precio, aleluya. Si vas a orar, que no sea por costumbre. Ora porque has entendido que la oración es un arma poderosa que el Señor nos entregó para obtener victorias en Cristo Jesús. Amén. Denle ese aplauso al Rey de Gloria. Querido, aleluya. La oración no solo nos permite tener comunión con Dios, la oración nos permite acercarnos a Dios, pero también nos permite conquistar a través de la autoridad delegada por Dios. Y hay momentos donde hay oposición. Y uno que tiene al Espíritu sabe, aquí hay oposición del enemigo y el Señor me quiere bendecir, pero el diablo no quiere dejar. ¿Para qué la oración? Para pelear, para persistir. No voy a dejar que el enemigo me robe la bendición, no voy a dejar y no voy a dejar. Ojo, la oración no solo me acerca a Dios, la oración me permite conquistar a través de la autoridad delegada por Dios. Dios te ha dado poder, hermano. Dios nos ha dado autoridad. La iglesia tiene autoridad. Hay momentos donde el Señor dice, yo quiero que mi hijo se levante y pelee, que mi hijo se pare firme en sus convicciones. Pero a veces hay no encuentro otra palabra, una resignación espiritual que uno quisiera sacudir a mucha gente y decirle, hermano, pero haga algo por su vida. Amén. Pero hermano, reaccione, que no se da cuenta que el diablo se le metió al territorio. No, pues será que Dios no me quiere bendecir. Porque unos van como la luz de la aurora, que van a aumento hasta que el día es perfecto, y otros son unas tinieblas completas. ¿Qué será lo que están haciendo unos y lo que están dejando de hacer otros? Y vuelvo y repito, esto no es para mirar quién es más espiritual, no, porque cada uno va corriendo su propia batalla. Tú no sabes cuál es el precio que cada quien está pagando. No lo sabes, no lo sabemos.
Es Dios quien sabe, quien conoce el corazón. Por eso uno no tiene que compararse con nadie. Y si el Señor bendice a mi hermano, gloria a Dios, bendito sea el Señor. No sé cuál fue el precio, pero el Señor vio que pagó el precio y por eso está ahí, bendecido, en victoria. El Señor le abrió esa puerta, gloria a Dios. Amén. No dejemos de orar. La oración va mucho más allá de un protocolo o de una forma de rendir culto. La oración es el arma poderosa del cristiano. ¿Usted recuerda esa canción antigua que decía: el poder del cristiano está en la oración? No me acuerdo más, solo recuerdo esa frasecita. Pero es la realidad. Cuando el cristiano ora, eso se ve, eso se nota, eso se percibe. Cuando hay un hombre que tiene comunión con Dios, hermano, y habla la palabra, tiene un respaldo, tiene una autoridad de parte de Dios. Por eso el cristiano que ora está en victoria. Es un cristiano que avanza, es un cristiano que conquista. Pero si no oramos, si no ayunamos, somos presa fácil del enemigo. Si estás dando pasos de fe, si estás abriendo brechas, si estás peleando por una bendición y aún no ves cerca esa bendición, sigue orando, sigue intercediendo, sigue peleando, sigue pagando el precio, porque tú no sabes si mañana es el día de la recompensa. No lo sabes, pero persiste. Como lo dije al inicio del mensaje, en la Biblia encontramos varios casos en donde la persistencia hizo la diferencia. En San Juan capítulo 5 encontramos la historia donde se nos relata de un acontecimiento o un suceso extraño, porque no se habla de la Biblia en otra parte de este mismo suceso o como algo normal. Son de esas cosas que alguien con poca fe difícilmente puede creer. En San Juan capítulo 5 versículo 1 encontramos un caso muy particular. ¿Ya recuerdan ustedes cuál es este caso? El paralítico de Betesda. Miren lo que dice la escritura. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Es un suceso bastante extraño. ¿De qué parte venía el ángel o bajo qué autoridad operaba este ángel? Es incierto, pero no podemos asegurar que esto venía de parte del diablo, tampoco, ¿verdad? Podemos asociarlo con que el ángel venía de parte de Dios, porque aquello que descendía, amén, dice la palabra que descendía, y si desciendes porque viene de arriba, y lo de arriba es de Dios, amén. Pero tampoco podemos asegurarlo, porque los demonios o los ángeles caídos habitan en el espacio, en la atmósfera. Para nosotros sería también de arriba. Bueno, esto es hipotético y, como digo, para algunos muy controversial. Si la fe está muy débil, un cuento, eso es un mito. Lo cierto es, yo creo que fue real, amén. Y yo creo que ese ángel era de parte de Dios, amén. Puede interpretarse que este era un suceso inesperado, nadie sabía qué día ni qué hora, pero el que lograra lanzarse o descender en primer lugar, tan pronto se movían las aguas, quedaba sano. Así era el asunto. Un misterio, pero así era. Dice el verso 5:
Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Y son esas preguntas como que uno dice: llevo 38 años aquí con el deseo de ser sano y tú me preguntas si quiero ser sano. Pero es que hay mucha gente que la verdad no quiere ser sanada. Y usted se preguntará: no, ¿por qué? Bueno, si fuera hoy en día tienen ciertos beneficios, tienen subsidios, ese es su trabajo, en fin. Pero el Señor le pregunta a este hombre: ¿quiere ser sano? Porque tiene que haber un anhelo. Amén. Tiene que haber un deseo. Porque si tú no quieres, yo no te sano. Pero era bastante obvio que este hombre quisiera ser sanado, por eso estaba allí. Y le dice: Señor, verso 7, le respondió el enfermo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Y por eso alabamos al Señor en esta noche. Milagro maravilloso. Claro, nosotros llegamos, leemos el milagro, la gloria en menos de un minuto. Pero ¿cuál fue la historia de este paralítico? ¿Cuál fue el proceso? ¿Cuál fue el precio de esa sanidad? ¿Cuántas veces aquel paralítico había visto las aguas en movimiento? ¿Cuántas veces? ¿De cuántos milagros había sido testigo este hombre? ¿Cuántos años llevaba allí? Pues uno hace conjeturas, uno dice 38 años, pero la Biblia no dice que estaba allí hacía 38 años, sino que estaba enfermo hacía 38 años. Lo cierto es que ya en varias ocasiones él había tratado de descender y otro al que ayudaban había llegado primero. ¿Cuántos de sus amigos habían sido sanados? Porque día tras día, esperando ahí, por un año, por 2 años, por 3 años, tenía que haber tema y tenía que desarrollarse una amistad. Es más, ¿cuántos amigos murieron esperando el milagro? ¿Cuántos años de espera y de no ver nada? A veces nosotros llevamos 6 meses, 7 meses y decimos: no, Dios mío, ya, Padre, que no se haga como yo quiero, sino como tú. Si es posible, pasa de mí esta copa, y si no, llévame a tu presencia. Pero este hombre llevaba mucho tiempo esperando por su sanidad. 38 años enfermo, 38 años a la expectativa por su milagro, pero nunca había llegado en primer lugar. Siempre le ganaba a otro. Imagínate, si los milagros no se recibían por antigüedad en aquel estanque de Betesda, entonces ¿qué era lo que mantenía allí a este hombre? ¿Qué era lo que le hacía quedarse en aquel lugar? ¿Qué era lo que le motivaba a permanecer allí a pesar de no obtener su sanidad? Si nos ponemos en el lugar de aquel paralítico, entonces vamos a entender 2 cosas. Primero, su necesidad le hacía persistir en la fe. Su problema corporal le hacía persistir en la fe. Y en segundo lugar, su necesidad le ayudaba a mantener viva la esperanza. Increíble. A pesar de tanto tiempo y de llegar en algunas ocasiones en segundo y tercer lugar, él persistía en la esperanza, en el anhelo, en el deseo que un día él iba a ser libre
de este azote. Todos los años que él esperó, tuvo la misma fe. Y yo me imagino que llegaba enero y él decía: este es mi año. Este año el Señor me sana. Tenía esa esperanza, pero qué tremendo. Otro llegaba primero, porque era una sola vez al año. Seguramente algunos a la primera ocasión que llegaron tarde dijeron: no, esto no es para mí, mejor me voy para otro lado. Pero el paralítico hizo la diferencia. Mientras otros se fueron resignados, él persistió creyendo que hoy podía ser el día de su sanidad. Él persistió creyendo que hoy podía ser el día de su respuesta. Gloria al Señor. Él creyó que si persistía un día más, ese día podía ser el día de su bendición. Muchos enfermos se fueron del estanque de Betesda. Muchos murieron en el estanque, pero la fe y la esperanza de este paralítico por ver el milagro le motivaron a pagar el precio. Le motivaron a persistir. Cuando el Señor lo vio y supo, amén, del testimonio. Mire, 38 años que estaba enfermo, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así. El Señor le dice: ¿tú quieres ser sano? Y el hombre le responde: claro, ese es mi anhelo, pero no tengo quien me meta. De repente al ciego alguien le grita: oye, se movieron las aguas, y el ciego se lanzó y cayó y vio. Pero yo veo cuando se mueven las aguas y no me puedo mover. Todos me ganan. Sin embargo, tengo la esperanza que seré sano. Sin embargo, tengo la esperanza que un día voy a llegar primero. Tengo la esperanza que un día voy a descender. Tan pronto las aguas se empiecen a mover y voy a recibir el milagro. El Señor le dice: mira, ya no tienes que esperar que se muevan las aguas. Yo estoy aquí y te digo: levántate, toma tu lecho y anda. Aleluya. Gloria al Señor, hermano. Y sabe lo más tremendo, que este hombre no solo recibió la sanidad, sino la salvación. Esto es precioso. Qué maravilloso, hermanos. ¿Cuánta determinación hay en tu vida? ¿Cuánta persistencia? Si tú quieres alcanzar lo que anhelas, tienes que persistir. ¿Pagas el precio? ¿Estás pagando el precio? Porque si no es así, no vas a alcanzar la meta. Y te le digo con todo el corazón. A veces se nos olvida el dicho: el que persiste alcanza. Porque no es un versículo, es un dicho. Pero hay una verdad ahí: el que persiste alcanza. Se nos olvida muchas veces que Dios tiene un tiempo para todo y que debemos estar firmes, porque no sabemos cuándo será el día de nuestra respuesta. Por eso el Señor te dice: persiste, no te rindas, persiste, sigue pagando el precio. Tú no ves ni siquiera una pequeña luz de esperanza, pero el Señor te dice: persiste. Mira lo que el Señor ha tardado en hacer, a nuestra manera de ver, ¿no? Un año el Señor lo puede hacer en unas horas. Lo que el Señor ha tardado en hacer, tardado decimos nosotros, porque su tiempo es perfecto. Ha tardado en hacer 10 años, el Señor lo puede hacer en un día. Porque para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Pero no te desesperes y no digas: ya no voy a orar más por esto, ya me rindo. No, lo que el Señor quiere es que persistas en la oración, que persistas en la disposición a honrarlo, a agradarlo. Ahí lo dice claramente la palabra en San Lucas capítulo 18, versículo 1.
Ustedes recuerdan esa parábola de la viuda y el juez injusto. El Señor le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, porque persiste, porque no se rinde, porque está determinada, porque me está volviendo cabezón ya, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él cada 8 días, cada 15 días, cada vez que claman a Él día y noche? Día y noche. ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Por qué persistimos? Porque hay fe. Cuando tú rindes ya y cuelgas las armas, la espada, dice ya no más, porque tu fe se ha debilitado. Pero mientras tu fe se mantiene viva, tú oras, porque sabes que el Señor puede hacer algo. Y el Señor honra la fe, y el Señor honra la oración, y el Señor honra a sus hijos. Un clamor persistente, continuo e ininterrumpido nos permite ver la respuesta del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué es lo que tú necesitas? Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Clama a mí y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero no quiero oraciones de 1 minuto. Clama a mí día y noche, día y noche. Sé persistente, sé constante, paga el precio, no te rindas. Vence esos enemigos internos. Vence esos enemigos externos. Hay obstáculos, hermano. En esta carrera nosotros tenemos que saber que hay enemigos internos. ¿Cuáles? Los carnales, los propios de cada humano. Pero también están los enemigos externos, son los espirituales, los propios de la batalla de la fe. Enemigos internos de la persistencia, los temores, el desánimo, la inconstancia, la impaciencia, la incredulidad, la falta de decisión, entre muchos más. Pero también hay enemigos externos. El primer enemigo espiritual es el dragón, la serpiente antigua que se llama diablo, que el Señor lo reprenda. Dios quiere que lleguemos a la meta, y tú quieres llegar a la meta, pero hay que enfrentar tanto enemigos internos como enemigos externos. Y ahí está en primer lugar Satanás. En segundo lugar están los ángeles que fueron arrojados con él, los demonios, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay un tercer enemigo, el mundo y sus deseos. Ahí podemos profundizar mucho más, pero queridos hermanos, hay que pararnos firmes y enfrentar los enemigos que salgan en el camino. Si tú persistes con valentía, seguramente vas a alcanzar lo que anhelas. En primer lugar, nuestra salvación. No es por obras para que nadie se gloríe, sino persistiendo en el propósito de Dios, persistiendo en la voluntad de Dios, persistiendo en la obediencia a Dios. Si hacemos esto, veremos la gloria del Señor. No sé qué batalla estés librando, no sé cuán difícil esté el ambiente en esa batalla, no sé si ya se te acabaron las fuerzas, pero lo que el Señor te dice en esta noche: es momento de continuar, es momento de recibir un milagro, es momento de romper cadenas, es momento de no detenernos, de pararnos firmes y de pelear con valentía, de persistir, de golpear hasta que algo se desate, hasta que algo venga de parte del Señor. No lo olvides, persiste hasta alcanzar
lo que anhelas. Vamos a estar de pie en esta noche. Vamos a orar. Vamos a orar dándole gracias a Dios por esta palabra.